Mi mejor amiga eligió a mi hermano perfecto, y cuando él la dejó embarazada, volvió a buscarme. Lucía y yo nos conocimos en la secundaria. Con el tiempo, lo nuestro se volvió algo tan natural que nadie lo cuestionaba. Éramos ese dúo que siempre estaba junto, ella, abierta, inteligente, con una risa fácil, yo, más callado, observador, siempre dispuesto a escuchar. Para los demás éramos inseparables, pero solo nosotros sabíamos lo profunda que era esa conexión. Con ella podía hablar de todo. No había máscaras ni cuidados innecesarios. Le contaba cosas que no decía en casa, dudas que no compartía con nadie más. Lucía confiaba en mí y yo en ella. Para ella yo era su mejor amigo, su apoyo constante, alguien seguro. Para mí, en cambio, siempre fue algo más. Nunca se lo dije. No porque no lo sintiera, sino porque tenía miedo. Miedo de arruinar lo único bueno y estable que tenía. Pensaba que mientras siguiera así, mientras la tuviera cerca, todo estaba bien. Me convencí de que había tiempo, de que no pasaba nada por esperar un poco más. Hoy sé que fue ingenuidad, pero en ese momento me sentía cómodo en ese lugar. Durante años nuestra rutina fue la misma. Salidas simples, charlas largas, risas que se alargaban hasta la noche. Jamás me dio una señal clara de que me viera como algo distinto, pero tampoco sentí un rechazo. Yo interpreté ese silencio como una pausa, no como un límite. Todo empezó a cambiar el día que la invité a almorzar a mi casa un sábado. No era nada especial, solo comer juntos, conversar un rato, tal vez ver una película. Lo habíamos hecho antes. La diferencia era que ese día estaban mis padres, y Mateo, mi hermano. Mateo siempre fue lo que yo no. Seguro, carismático, atractivo sin esfuerzo. Donde entraba, se notaba. Estudiaba Derecho, estaba por graduarse y mis padres hablaban de él como si fuera el resultado perfecto de todos sus esfuerzos. Yo, en comparación, siempre fui el segundo plano. El que no daba problemas, pero tampoco brillaba. Lucía había ido otras veces a casa, pero casi nunca coincidía con Mateo. Alguna vez se habían cruzado de pasada, sin mayor intercambio. Ese sábado fue distinto desde el primer segundo. Apenas Lucía entró, vi cómo Mateo cambiaba. Se enderezó, se acomodó el cabello con ese gesto automático que tiene cuando quiere impresionar, sonrió de una forma calculada. Lucía, ajena a todo eso, saludó con su amabilidad de siempre. Nos sentamos a la mesa y, casi sin darme cuenta, la conversación dejó de ser nuestra. Mateo empezó a hablar de la universidad, de sus prácticas, de profesores que lo felicitaban, de oportunidades laborales. Mis padres lo miraban con orgullo evidente. Lucía lo escuchaba atenta, interesada, haciéndole preguntas. Yo apenas abrí la boca. Cada vez que intentaba decir algo, Mateo retomaba la palabra y la atención volvía a girar en torno a él. No fue inmediato, pero lo noté. La forma en que Lucía lo miraba era distinta. No era coqueteo abierto, pero sí curiosidad, admiración. Y aunque no podía culparla, sentí algo pesado instalarse en el pecho. No eran celos simples. Era la certeza de que, frente a alguien como Mateo, yo no tenía nada que ofrecer. Ese día terminó y Lucía se fue como siempre, agradeciendo la invitación. Yo pensé que ahí quedaba todo. Me equivoqué. Apenas Lucía se fue, mis padres me pidieron que pasara al despacho de mi papá. No lo dijeron con dureza, pero el tono era demasiado serio como para ignorarlo. Entré y me senté frente a ellos. La puerta se cerró y el ambiente cambió por completo. No era una charla familiar, era otra cosa. Mi mamá fue la primera en hablar. Dijo que ellos sabían desde hacía tiempo lo que yo sentía por Lucía, que nunca había sido un secreto para ellos. Eso me tomó por sorpresa. Nunca lo había dicho en voz alta, pero al parecer no había sido tan discreto como creía. Luego añadió que el almuerzo había dejado algo muy claro, Lucía no me veía de la misma manera. Intenté responder, pero mi padre levantó la mano, pidiéndome silencio. Lo hizo con la misma naturalidad con la que lo hacía cuando yo era niño. Respiró hondo y empezó a hablar como si estuviera exponiendo un argumento lógico, sin espacio para emociones. Dijo que Mateo estaba a punto de graduarse, que tenía una carrera prometedora, seguridad, presencia, un futuro claro. Que Lucía era una chica inteligente, con ambición, y que necesitaba a alguien que estuviera a su altura. Lo dijo sin rodeos, sin suavizar nada. Para él, la conclusión era evidente. Le dije que Lucía era mi amiga desde hacía años, que no podían hablar de ella como si fuera una oportunidad que se reparte. Mi padre me interrumpió de nuevo. Afirmó que, si yo intentaba algo con ella, lo único que lograría sería incomodarla y arruinar una relación que tenía todas las posibilidades de funcionar con Mateo. Mi mamá apoyó sus palabras.
Dijo que no querían que yo estorbara, que no querían conflictos innecesarios. Que, si de verdad me importaba Lucía, lo más sensato era no decir nada, no interferir, dejar que las cosas siguieran su curso. Hablaron como si ya existiera algo entre ella y mi hermano, como si todo estuviera decidido y yo fuera solo una variable incómoda. Escuchar eso fue humillante. No solo me estaban diciendo que no tenía oportunidad, me estaban pidiendo que me hiciera a un lado. Que aceptara mi lugar sin protestar. Que observara cómo otros tomaban decisiones que me afectaban directamente. Sentí vergüenza, rabia y una tristeza difícil de explicar. Esa noche me encerré en mi habitación. Apagué la luz y me quedé sentado en la cama, tratando de entender en qué momento había perdido el control de mi propia vida. No era solo Lucía. Era la sensación de siempre quedar desplazado, de que mi voz nunca contaba. Mientras pensaba en todo eso, mi celular vibró. Era un mensaje de Lucía. Me dijo que la había pasado muy bien, que Mateo le había parecido simpático y que mi familia era agradable. Le respondí con la calma de siempre, diciéndole que me alegraba. Nada más. Desde ese día, mi casa dejó de sentirse como un hogar. Se volvió un lugar donde todo estaba decidido de antemano, y yo solo tenía que cumplir mi papel. Después de ese día, las cosas cambiaron de una forma silenciosa pero constante. Lucía empezó a aparecer con más frecuencia en reuniones, almuerzos y celebraciones organizadas por mis padres. Lo extraño era que yo casi nunca estaba. Siempre surgía algún encargo de último momento, algún favor urgente, alguna excusa que me mantenía fuera de casa justo cuando ella llegaba. Al principio pensé que era coincidencia. Luego entendí que no lo era. Mateo, en cambio, se movía con total comodidad dentro de ese escenario. Mis padres lo impulsaban sin disimulo, sobre todo frente a los padres de Lucía, a quienes invitaron a la casa en más de una ocasión. Lo presentaban como el hijo ejemplar, el futuro abogado, el hombre responsable, con estabilidad y proyección. Le daban dinero para invitarla a restaurantes caros, para llevarla a lugares que yo nunca habría podido pagar. Todo estaba cuidadosamente armado. Lucía me escribía de vez en cuando. Me contaba que Mateo era atento, seguro de sí mismo, que la hacía sentir tranquila. Incluso me decía que le sorprendía que yo no tuviera una mejor relación con él. Yo le respondía con frases cortas, cuidando no cruzar ninguna línea. Aprendí a guardar distancia. Con el tiempo, se hicieron novios. No hubo un anuncio formal, simplemente un día ya lo eran. Yo me enteré cómo se enteran de las cosas que duelen, tarde y sin derecho a opinar. Mi familia lo celebró como si se tratara de un logro más de Mateo. Yo asentí y sonreí cuando fue necesario. Cada vez que coincidíamos en una cena o reunión, mis padres me observaban con atención. No hacía falta que dijeran nada. Sus miradas eran claras. No te metas. Y yo no lo hice. Dejé que lo que sentía por Lucía se apagara poco a poco. No por falta de cariño, sino porque no tenía sentido sostener algo que nunca existió. Pasaron los meses. Yo me acostumbré a ser un espectador distante. No estaba feliz, pero tampoco vivía atormentado. Había aceptado esa realidad, aunque no me gustara. Entonces llegó la noticia que lo cambió todo. Lucía estaba embarazada. La reunión familiar de ese día fue tensa desde el inicio. No hubo sonrisas ni abrazos. Lucía estaba sentada en el sofá, llorando en silencio, con las manos temblando sobre su vientre. Mateo estaba pálido, inquieto, evitando mirarla. Nadie sabía qué decir. Esperábamos que asumiera su responsabilidad. No lo hizo. Dijo que no podía estar seguro de que el hijo fuera suyo. Las palabras cayeron pesadas, como si alguien hubiera golpeado el aire. Lucía levantó la cabeza de inmediato. Dejó de llorar. Su expresión cambió por completo. Mateo siguió hablando, nervioso, buscando una salida. Y entonces me señaló. Dijo que yo siempre había estado demasiado cerca de ella, que nuestra relación era rara, que tal vez todo eso no era tan claro como parecía. No lo podía creer. Me quedé helado. No solo estaba negando a su hijo, estaba intentando arrastrarme con él. Antes de que pudiera reaccionar, Lucía se levantó furiosa. Lucía no me dio tiempo de decir nada. Se puso de pie con una furia que nadie esperaba y miró a Mateo directamente. Le dijo que no se atreviera a ensuciar su nombre ni el mío para cubrir su cobardía. Su voz temblaba, pero no de miedo. Era rabia pura. Le recordó que él sabía perfectamente lo que había pasado, que no fingiera sorpresa ahora. Mateo apretó la mandíbula, incómodo, pero no se retractó. Intentó justificarse, dijo que solo quería estar seguro, que no era una acusación, que había dudas razonables. Lucía dio un paso hacia él y lo interrumpió.
Dijo que yo jamás había cruzado una línea, que siempre la había respetado, que nunca le había faltado al respeto ni le había insinuado nada. Y que si alguien allí no tenía honor, era él. La sala quedó en silencio. Mis padres intentaron intervenir, pero Lucía levantó la mano para callarlos. Dijo que no era una cualquiera, que no estaba con dos hombres al mismo tiempo y mucho menos con hermanos. Que si Mateo estaba asustado, lo dijera, pero que no inventara historias para huir de su responsabilidad. Mateo empezó a balbucear, buscando apoyo. Mi padre intentó bajar el tono, habló de soluciones, de pensar con la cabeza fría. Mateo se aferró a eso y dijo que se haría responsable solo si había una prueba de paternidad. Lo dijo con una calma forzada, como si esa frase lo dejara a salvo. Mi madre estuvo de acuerdo. Dijo que eso era lo más sensato, que no importaba quién fuera el padre, que al bebé no le faltaría nada. Luego me miró, esperando algo. Tal vez una confesión, tal vez una mentira que lo salvara. Lucía estaba roja de ira. Dijo que no habría ninguna prueba, que no quería nada de ninguno de ellos, que le daban asco. Que Mateo sabía perfectamente que el hijo era suyo y que, aunque ahora se hiciera el desentendido, la verdad no cambiaba. Dijo que criaría a su hijo sola y que no permitiría que un cobarde se acercara a él. Que tampoco serían abuelos. Que ahí se acababa todo. Dicho eso, se fue. El portazo resonó en toda la casa. Yo me quedé quieto unos segundos y luego subí a mi habitación. No tenía nada que decir. No era mi pelea. Me dolió verla así, pero también entendí que cualquier cosa que yo hiciera solo empeoraría la situación. Me mantuve al margen. Durante los días siguientes no la llamé ni le escribí. No porque no me importara, sino porque sabía que verme sería recordarle todo lo que había pasado. Pensé que ese sería el final. Me equivoqué. Un par de noches después, Lucía me escribió. Me pidió que fuera a verla, que necesitaba hablar conmigo. Fui a su departamento sin saber muy bien qué esperar. Lucía vivía sola y siempre había sido un lugar tranquilo, pero esa noche se sentía distinto, más frío. Me dejó pasar y nos sentamos en la sala. Al principio hablamos de lo obvio. Me contó cómo se sentía, la decepción, la rabia, la vergüenza. Dijo que no podía creer que Mateo reaccionara así, que se sentía usada. Yo la escuché, como tantas otras veces, sin interrumpirla. Intenté decirle que no era su culpa, que nadie la había obligado a confiar en él. Durante un rato pensé que solo necesitaba eso, alguien que la escuchara sin juzgarla. Luego se quedó en silencio y me miró fijamente. Me preguntó si era verdad lo que Mateo había dicho. Si yo siempre había estado enamorado de ella. Dudé un segundo, pero decidí no mentir. Le dije que sí, que me había gustado durante años, que nunca me animé a decirle nada porque pensé que tenía tiempo y no quise arruinar nuestra amistad. Su reacción me desconcertó. Dijo que ojalá le hubiera dicho algo antes, que tal vez todo habría sido diferente. No sonó como un lamento sincero, sino como un reproche. Como si lo ocurrido fuera, en parte, responsabilidad mía. Luego empezó a hablar del embarazo, de lo difícil que sería todo, de que un niño necesita estabilidad, alguien confiable. Me dijo que yo siempre había sido un buen hombre, responsable, que nunca le habría hecho algo así. Me halagaba, pero algo no encajaba. Ahí lo entendí. No me estaba viendo como alguien a quien hubiera amado o elegido. Me estaba viendo como una opción segura, como una solución práctica al vacío que había dejado Mateo. Y eso terminó de apagar lo poco que quedaba de mis sentimientos. Le dije que siempre le tendría cariño, pero que las cosas habían cambiado. Que ella había tomado sus decisiones y yo las mías. Que podía contar conmigo como amigo, pero nada más. Su expresión se endureció de inmediato. Dijo que estaba malinterpretando todo, que no estaba buscando reemplazar a nadie. Empezó a elevar la voz, diciendo que no tenía derecho a juzgarla, que estaba viviendo el peor momento de su vida. Le respondí que no la estaba atacando, pero que veía con claridad lo que estaba intentando hacer. Eso la enfureció. Me llamó egoísta. Dijo que mientras yo había querido algo con ella, estuve ahí esperando, pero ahora que me necesitaba, le daba la espalda. Me dolió escucharla, pero también me decepcionó. No por maldad, sino porque estaba actuando desde el miedo. Me levanté, respiré hondo y le dije que lo mejor era que cada uno siguiera su camino. Que esperaba que encontrara paz, pero que yo no podía formar parte de su vida de esa manera. Salí de su departamento sin mirar atrás. Después de esa noche no volví a ver a Lucía. Con el tiempo supe que decidió seguir adelante con el embarazo y que se mudó con sus padres.
Mi madre, impulsada por la idea de ser abuela, logró retomar el contacto con ella y presionó a Mateo para que reconociera al niño y se hiciera cargo económicamente. No fue por convicción, fue por obligación. Una tarde los escuché discutir. Mi madre le decía a Mateo que debía ir a conocer a su hijo, que no podía seguir fingiendo que no existía. Él se negaba. Decía que ya estaba pagando lo que le exigían y que no pensaba hacer nada más. Escucharlos me confirmó algo que ya sabía: esa casa estaba llena de silencios, culpas y decisiones mal tomadas. Poco después conseguí trabajo y lo primero que hice fue irme de ahí. No fue fácil. Con lo que ganaba apenas me alcanzaba, así que aprendí a recortar gastos y tomé horas extra los fines de semana. No fue cómodo, pero fue mío. Por primera vez sentí que tenía control sobre mi vida. Pasaron los meses. Mi relación con mi familia se volvió distante, casi cordial por costumbre. No necesitaba más. En Navidad recibí un mensaje de Lucía. Me deseaba lo mejor y decía que extrañaba nuestras conversaciones. Le respondí con educación, deseándole suerte. Nada más. No siento rencor. Tampoco nostalgia. Lo que sentí por ella se quedó en el pasado, junto con la versión de mí que aceptaba vivir a la sombra de otros. No fue una historia de amor, fue una lección. Y con eso me basta. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.